Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo del Barrio Quintana y vamos con esta nueva conferencia sobre mercados y carteras modelo correspondiente al mes de febrero de 2014. Como sabéis, ya es la segunda edición, ya lo hicimos en enero. Y bueno, pues vamos a hacer un repaso de cómo están los mercados financieros, de cómo están las economías a nivel global y dónde están las principales oportunidades de inversión desde un punto de vista tanto macroeconómico como técnico que os voy a tratar de trasladar hoy. En primer lugar, tenéis a continuación un gráfico del Standard Poor's 500, del índice pues, más representativo de Estados Unidos, que reúne las 500 empresas más grandes y más potentes de Estados Unidos. Y aquí veis pues, un gráfico pues, desde 2012 hasta nuestros días y cómo pues, ha roto una de las líneas tendenciales a la baja, ¿no? Concretamente lo rompí ayer, un lunes pues bastante débil y que como vemos pues ha supuesto pues profundizar un poquito más esta corrección que desde máximos pues ya rondaba el 6%. Hoy tenemos un mejor tono en los mercados y luego veremos un poco cuáles son los puntos a favor y los puntos que hay en contra pues para que siga o no pues estos ascensos que venimos viendo pues desde hace ya unos 5 años en concreto en los índices americanos y si eso también se va a ir trasladando y se va a ir reforzando en Europa como todo parecía apuntar pues antes de acabar el año 2013, ¿no? Aquí veis pues, los puntos más negativos que están jugando hoy en día sobre los mercados. Por un lado, la crisis de los emergentes, que estaréis viendo pues, prácticamente todos los días en los medios. Habéis visto el ataque a las divisas de Argentina, de Sudáfrica, Turquía y algunos que no pongo ahí, pues como por ejemplo la India o Indonesia, ¿no? Han tenido que llevar a cabo pues, medidas pues, para contrarrestar esos efectos negativos, pues fundamentalmente subiendo los tipos de interés sus bancos centrales, pues para evitar una fuga de capitales, ¿no? Lógicamente las devaluaciones, pues en teoría les viene bien porque amplían o aumentan sus exportaciones y les ayuda a salir de esa crisis, podríamos llamar, crisis de liquidez y de déficit por cuenta corriente que están sufriendo algunos países emergentes, pero también es verdad que una devaluación masiva pues puede suponer un peligro y un riesgo para el país de turno y una fuga de capitales, ¿no? Y hacer que pues, no esté capitalizado el país y que no puedan afrontar las inversiones, ¿no? Entonces, en ese punto están luchando con muchos de los bancos centrales que, como digo, pues han acometido subidas de tipos de interés. Y luego también otro tema que está mirando la gente pues muy de cerca, lógicamente con todos los inversores, pues es China. Hay algunos atisbos de desaceleración, aunque sigue creciendo a ritmos pues, altísimos, cercanos al 8%, pero algunos de los datos de PMIs que cada vez son más seguidos y cada vez influyen más en los mercados, pues han salido en algunos casos débiles, ¿no? El último que hemos conocido, luego lo vamos a ver, pero vemos 50,5, por encima de 50 pues sigue siendo bueno, sigue significando expansión económica en China y sigue significando que pues, crecerá a los ritmos que venía creciendo quizá un poquito menos, ¿no? Pero está en esa barrera psicológica de 50 y que habrá que vigilar muy de cerca que no quede por debajo pues para que siga teniendo esas buenas perspectivas que por el momento tiene, ¿no? En ese proceso, que todo hay que decirlo, de cambio de sistema, de un sistema muy basado digamos que en la inversión extranjera, que es el que está financiando pues todo el crecimiento y la inversión, sobre todo pues en temas inmobiliarios, en activos industriales, y lo que se trata es de buscar también, y en exportaciones, lo que se trata es de buscar más un modelo basado en el consumo que lo haga más sostenible, como es en el caso de los países desarrollados, ¿no? O sea, en ese proceso pues hay que vigilar muy de cerca porque al final China cada vez cuenta más tanto en la economía mundial como en los mercados y por tanto pues cada mes que hablemos pues probablemente haya que mirar más de cerca todavía a China, que ya lo llevamos haciendo años, ¿no? Pero cada vez más. Y por otra parte, el inicio del tapering, ¿no? El inicio del tapering, como sabéis, esa reducción de los estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal, que ahora mismo ya no está comprando 85.000 millones de dólares, sino que ha pasado a comprar 65.000 millones de dólares. No ha sido de golpe, sino que ya se anunció en diciembre, enero se iban a reducir en 10.000 y otra vez la semana pasada se confirmó que se reducían de nuevo en 10.000 millones de dólares. Esto significa, como decía, que pasan las compras de ser de 85.000 mensuales a 65.000 millones de dólares mensuales en bonos y en activos ligados a hipotecas. De manera que, bueno, pues es como si, no vamos a decir que hay menos liquidez en el sistema, pero sí que las perspectivas es de que cada vez haya menos o cada vez
se desacelere ese ritmo de inyección de liquidez, ¿no? Y es un año que podemos calificar en este sentido de transición, porque previsiblemente la Reserva Federal pues vaya aplicando este tapering y esta reducción de los estímulos hasta finales de 2014. Luego ya se empezará a hablar de subidas de tipos de interés, pero en primer lugar habrá que ver cómo digiere esto la economía, cómo le sienta la economía a los mercados, para posteriormente poder hablar de subidas de tipos que desde luego no son esperadas hasta por lo menos 2015 o incluso 2016. Por otro lado, también otro aspecto negativo que los analistas y los inversores pues, no terminan de convencerse son los resultados empresariales, sobre todo en Europa, porque no están siguiendo a las cotizaciones pues, hemos visto estos rallies, ¿no? Sobre todo en la zona euro y en la periferia, pues digamos que los resultados empresariales no han crecido a ese ritmo que están descontando las cotizaciones. Tampoco lo han hecho los resultados empresariales tan bien como sí que lo ha hecho los datos macro. O sea, los datos macro y las bolsas están descontando un escenario en resultados que todavía no ha llegado y que todavía hay inversores y analistas que están un poco escépticos y necesitamos pruebas más fehacientes de que efectivamente esos resultados van a ir siendo cada vez más fuertes, cada vez más sólidos y van a ir creciendo. Entonces, eso todavía es un aspecto en el que quizá se pueda ver como que hay un gap que o se deba de cerrar, o bien porque las cotizaciones corrijan un poquito, como hemos visto en estos días, o bien porque los resultados efectivamente pues empiecen a subir, tal y como estamos descontando pues una mayoría de analistas y inversores, ¿no? Y por otro lado, otro aspecto que también preocupa son las dudas en Japón. Gran parte de la corrección de ayer pues vino de esta zona del mundo, ¿no? Todavía no es que las cosas estén allí mal, ni muchísimo menos, se está haciendo unos esfuerzos tremendos y luego profundizaremos en ello, pero es verdad que la volatilidad es tremenda a pesar de ese quantitative easing masivo y esa compra también de deuda que está realizando el banco de Japón, ¿no? Entonces, pues todo ello está generando una volatilidad que, por ejemplo, no lo hemos visto en los Estados Unidos, ¿no? Que es quizá el estandarte o el ejemplo en el que debiera de mirarse Japón, ¿no? Pero bueno, luego profundizaremos un poquito más en el asunto de Japón. Me paso a las partes positivas que digamos que están sosteniendo el mercado y que llevan sosteniéndolo durante bastante tiempo y algunas de ellas pues, muy probablemente continuarán haciéndolo. Por un lado, los buenos datos macroeconómicos en Europa. Estamos viendo PMIs al alza, que luego también veremos un recuadro en un gráfico muy interesante en el que se ve claramente. También hablamos de que el tapering es gradual, esa reducción de estímulos por parte de la Reserva Federal pues va a ser hasta finales de 2014 y no hasta mediados, como se llegó a pensar el año pasado, en 2013, cuando sufrimos esa corrección, la más grave de los últimos probablemente 2 años, ¿no? Entre mayo y junio pues hubo correcciones en el Standard & Poor's de cerca del 8%, en torno al 8%, y eso fue por esos primeros mensajes por parte de Bernanke y por parte de la Reserva Federal sobre la necesidad de retirar los estímulos y dejar de intervenir de alguna manera tantísimo en los mercados, ¿no? Y que aparte, porque lógicamente la economía ya va marchando sola, cada vez se necesitan menos esos estímulos, como luego también veremos en diapositivas un poquito más adelante en el seminario. Y otro de los aspectos, lógicamente, que está sosteniendo los mercados son los datos que son súper sólidos en Estados Unidos. Por un lado, PIB, tenemos el último dato que se conoció la semana pasada, un 3,2%. Tenemos el dato de paro, que conoceremos también este mismo viernes con respecto a enero, pero el último que tenemos conocido con respecto a diciembre es de un 6,7% de tasa de paro, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que las cifras, y teniendo en cuenta que venimos del 10% en Estados Unidos en el año 2010, ¿no? O sea, que realmente se están haciendo las cosas bien en Estados Unidos y eso de alguna manera pues argumenta que se hayan visto estas subidas que se han visto en las bolsas, ¿no? Además de, por supuesto, la ayuda de la Reserva Federal. Por otra parte, tenemos también a los bancos centrales con políticas monetarias pues muy expansivas, también además de la Fed, por supuesto, aunque ya menos expansivas y menos agresivas. Tenemos al Banco de Japón, tenemos al Banco de Inglaterra, al Banco Central Europeo, que si seguimos en esta línea pues probablemente necesitemos ayuda extra, porque estamos muy cerca ya de la deflación, ¿no? Con una inflación por debajo del 1%, con crecimientos paupérrimos, ¿no? En torno al 1%, pues realmente esas previsiones pues son bastante débiles y necesitamos una ayuda más contundente por parte del BCE. Esos son los aspectos tanto negativos como positivos que están jugando en el mercado y vamos a ir entrando en profundidad pues uno a uno para tratar de desgranarlos un poquito más, ¿no? Por un lado, uno de los medios que desde luego que más
ha hecho hincapié sobre los problemas que están sufriendo los emergentes es el Wall Street Journal. Yo no sé cuántos artículos han publicado en las últimas 2 semanas acerca de los baches, como veis en ese titular. A los mercados emergentes les espera un camino lleno de baches. Esto era prácticamente cuando entrábamos en esta nueva espiral, ¿no? Con Argentina, con Turquía, etcétera. Y la verdad es que han destacado muchos artículos en este sentido acerca de la preocupación que tienen sobre los mercados emergentes. ¿Cuál es la principal razón? Pues el detonante para fijarnos ahora en los emergentes y dejar de mirar a la periferia o a otros países donde estaban los problemas financieros o económicos del mundo, pues ha sido la retirada del tapering, ¿no? Aquí tenéis unas cifras de flujos que son muy interesantes de ver. Al final, yo creo que uno de los principales aspectos, aparte de las economías, de los datos fundamentales, de los indicadores técnicos, pues también son los flujos monetarios que al final es lo que determina si los activos suben o bajan, ¿no? Y aquí hemos visto entre junio y diciembre del 2013, hemos visto una salida de más de 89.000 millones de dólares en fondos de inversión, tanto de renta fija como de renta variable en emergentes. 89.000 millones de dólares, para ponernos en situación, durante los últimos 2 años habían entrado en estos mercados 155.000 millones de dólares. Y también para ponernos en situación de lo que está haciendo la Reserva Federal y de darle una importancia a esto, la Reserva Federal, he dicho en la primera diapositiva que estaba comprando, ahora voy a pasar a comprar 65.000 millones de dólares al mes, desde los 85.000 que compraba hasta finales de diciembre del 2013. ¿Vale? Entonces, pues bueno, estas son las cifras que tenemos sobre la mesa. Yo creo que gran parte de ese flujo pues se ha ido, quizá el flujo de inversores pues más asustadizos. Es verdad que llevan unos años muy buenos, que durante la crisis realmente ha habido mucho dinero que ha seguido los mercados emergentes, fundamentalmente financiado por la propia Reserva Federal, ¿no? A base de inyectar capital en Estados Unidos y teniendo en cuenta que los bonos americanos y las acciones americanas pues estaban rendiendo digamos, a tipos inferiores, por así decirlo, que los mercados emergentes, pues obviamente se iba el dinero en búsqueda de una mayor rentabilidad como eran los mercados emergentes. Ahora, con ese anuncio de la Reserva Federal de ir retirando los estímulos monetarios y con unas expectativas de subidas de tipos pues en los próximos meses, cuando me refiero a meses y subidas de tipos me refiero a los bonos, no tanto a las subidas de tipos oficiales que, como he dicho, hasta 2015-2016 pues no se espera, ¿no? Pero sí que en los bonos americanos sí que se están viendo ya tensiones al alza en los tipos de interés, pues obviamente ya los inversores se lo piensan 2 veces. Oye, me merece la pena tener un poquito menos de rentabilidad, pero cada vez más en Estados Unidos, o sigo en los mercados emergentes, que encima está habiendo una salida masiva, por así decirlo, de dólares, ¿no? Una repatriación de dólares hacia los Estados Unidos. Bueno, pues en esa tesitura muchos inversores lógicamente se decantan hacia volver a Estados Unidos, ¿no? Y en este contexto, ¿cuáles son los más perjudicados? Bueno, pues se denominan los 5 frágiles, que son Brasil, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía. Aquí hemos visto problemas tanto con sus divisas, que han tenido que subir los tipos de interés para hacer más atractivo al inversor o al ahorrador tener el dinero allí, para evitar esa fuga de capitales que comentaba al principio. Y luego, por otra parte, pues tenemos otra serie de países que son más fuertes y que, sobre todo, vienen porque tienen un déficit comercial, un superávit comercial, pues mucho más saneado, ¿no? Y en este caso, pues estos países están débiles por ahí, están también muchos de ellos débiles porque no tienen las reservas suficientes como para afrontar esta nueva situación, este nuevo reto. De manera que, bueno, pues hay que tener en cuenta y subrayar estos países pues para tener cierto cuidado, aunque todo hay que decirlo. La crisis de los emergentes no se ha desatado hace un mes. Hay muchos de los mercados que aquí señalo, incluido el de China, que no está, y a pesar de que China va estupendamente, que llevan cayendo pues, en torno a 2 años. No estoy hablando de Brasil, estoy hablando de China, y bueno, pues que quiero decir que no es una crisis que sea nueva, ¿no? O sea, que ya han pasado en algunas de ellas pues 1 año o incluso 2 años en algunos de ellos, ¿no? Hay otro aspecto también muy importante que hay que tener en cuenta, no solo por el déficit por cuenta corriente y por el tema de las reservas que tengan suficientes para afrontar esa nueva situación y esa escasez de dólares en la que se están encontrando, y son las elecciones en estos países durante 2014. Hay elecciones en los 5 países que he mencionado, en Brasil, en India, en Indonesia, en Sudáfrica, Turquía, pero es que hay elecciones en una buena parte del mundo, o sea que es un año electoral de transición, y yo creo que ya unido a también año de transición por parte de la Reserva Federal,
Yo creo que lo que nos estamos encontrando con estas correcciones que hemos sufrido en enero es como un poco enfriar los ánimos, que veníamos todos muy optimistas, sobre todo a finales de 2013, y quizá este año pues debiera de ser bueno porque venimos con muchas cosas, como he comentado al principio, y que ahora profundizar en ellas, que son muy positivas, pero ojo que también hay otras que son de simple transición, no vamos a decir negativas, pero desde luego cuando un país está en un proceso de elecciones, pues sabemos que las reformas que se pueden adoptar pues son muy escasas o muy residuales, ¿no? Y lo mismo con el caso del tapering, que para mí es clave y también para prácticamente todo el consenso, ¿no? Que a lo mejor habíamos subestimado el efecto que iba a tener y sin embargo efectivamente pues va a influir en los mercados y va a ser una losa, ¿no? Y tendrá que sobreponerse pues todo ese crecimiento que estamos viendo en Estados Unidos, ese mayor crecimiento también esperado en Europa, y veremos a ver si eso lo va compensando y efectivamente la economía se va moldando a una situación que no deja de ser normal, que es una situación a la que debemos de pensar que si no es en 2014, pues va a ser en 2015, ¿no? En la que ya pues no tengamos ese favor por parte de los bancos centrales y que las economías por sí solas, pues marchen correctamente, ¿no? Con respecto, un poco volviendo también a los mercados emergentes, no todo es negativo, hay algunas entidades que están viendo algunas cosas positivas, por ejemplo, el propio Deutsche Bank pues, está estimando un potencial de revalorización para el mercado de China, el MSCI China, de en torno al 20%, MIG, Manji, el Optimal Income, que es uno de los fondos de inversión más famosos y que mejor está yendo durante los últimos años, está tomando posiciones en mercados de renta fija emergentes. Franklin Templeton también es cada vez más optimista en los mercados emergentes. De todas maneras, os digo que me ha costado encontrar estas tres entidades y leo muchísimos informes y la mayor parte de ellos o son negativos o son muy cautos. O sea, que hay señales de que hay gente que cada vez está más positiva, pero todavía, desde luego, que digamos que hay riesgo en estos mercados. Aquí me refiero precisamente al timing, ¿no? O sea, ¿es bueno ahora mismo invertir en mercados emergentes? Pues quizá te equivoques en el timing. A mí me recuerda mucho lo que está sucediendo en los mercados emergentes a lo que nos ha sucedido en España, que durante un año y medio el IBEX 35 se ha tirado entre los 6.000 y 7.500 puntos, y en ese año y medio pues hemos tenido varias fases en las que parecía que España entera iba a explotar y que prácticamente nos íbamos a morir todos los españoles, ¿no? Por exagerar un poquillo. Pero es la verdad, ¿no? Y a mí me da la sensación de que en los mercados emergentes pues pudiera estar ocurriendo lo mismo. Llevamos ya 2 años en algunos mercados pues cayendo, en algunos de estos mercados emergentes, y por tanto pues a lo mejor pueden ser los últimos coletazos. Lo que pasa que bien es verdad que a lo mejor hasta dentro de 5, 6 u 8 meses no vemos una recuperación un poquito más sólida. Durante este proceso pues confiemos en que los países que están en problemas pues sigan tomando medidas y reformas también estructurales que las necesitan, y con ello vayan ganando tiempo, y no solo tiempo porque sí, sino porque también el tapering de Estados Unidos y de la Fed pues irá teniendo cada vez menor impacto. Cuando hablemos de que en lugar de 65.000 millones de dólares ya solamente se están comprando 25.000, pues es muy probable que en ese momento, pues digamos que ya la losa pese menos sobre los mercados emergentes. Y ese podría ser uno de los drivers, uno de los detonantes para que los mercados emergentes vuelvan a resurgir. Mientras tanto, no es complicado no saber si van a caer más y si es una buena oportunidad de entrada. Yo creo que en precios, pues muchos de ellos ya están súper atractivos, pero ya os digo que quizás sea el timing, ¿no? Que todavía a lo mejor queden unos meses, y yo creo que el detonante, el driver que los puede hacer activarse nuevamente, pues puede ser que ya la Fed no esté o ya le quede muy poquito, y por tanto el impacto negativo de la retirada de estímulos y de la retirada de dólares pues ya sea muy residual. Entonces ya empiecen o puedan algunos de estos mercados volver a despegar. Algunos de los mercados más positivos que se vienen mencionando en muchos de los informes pues son México, son Chile, Perú, Colombia, Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Polonia. Son algunos de los países que mejor posicionados están tanto por balanza por cuenta corriente, que es lo que os comentaba al principio, como también por reservas, y también porque están muy ligados y muchas de sus economías pues están muy ligadas a lo que hagan los desarrollados. Y como este año es un año fuerte, tanto para Estados Unidos como para Europa y previsiblemente para Japón, si no lo estropean y si siguen pues llevando a buen término sus reformas, pues lógicamente pues terminarán haciéndolo bien estos países emergentes como os mencionaba. Entrando en Estados Unidos, año de transición, no solo porque la Fed está retirando los estímulos, sino también porque hay un cambio
en la presidencia, ¿no? Bernanke, que lleva ya muchos años, no vio venir la crisis subprime y la crisis inmobiliaria y posteriormente la crisis financiera, pero sí que, en mi opinión, pues actuó rápidamente, de manera contundente, logró sanear todos los bancos, hizo todo lo que ha estado en su mano en cuanto a política monetaria se refiere, no solo bajando tipos, sino también pues comprando bonos en el mercado, comprando también títulos ligados a hipotecas y saneando, por tanto, pues los balances de la banca y de alguna manera pues inyectando liquidez y creando papel y estimulando la economía, reduciendo la tasa de paro que se fue hasta el 10% en el año 2010 y a hoy, como decía al principio de la conferencia, pues ya la vemos en 6,7. O sea que yo creo que no habría que quitarle méritos porque yo creo que ha actuado rápido, contundentemente y de una manera muy valiente porque ha tenido muchas críticas. Y también es verdad que ha dejado el camino a empezar y de alguna manera también un poco se lo ha dejado complicado a la próxima presidenta, que es Janet Yellen, que es la señora que veis abajo a la derecha, y que de alguna manera pues se enfrenta a varios retos, ¿no? Ella asume ya su mandato y estará en la primera reunión del 18-19 de marzo de la Reserva Federal y de alguna manera pues tiene o lo que se prevé es que sea un mandato de continuidad, por lo menos lo que es el inicio, ¿no? De continuidad de lo que viene haciendo Bernanke. Tanto en el mensaje que emite la Reserva Federal de que va a hacer lo que sea necesario pues para seguir estimulando la economía, como también en el mensaje en el cual que van a ir retirando los estímulos monetarios porque se entiende que la economía norteamericana pues va a un buen ritmo, ¿no? Como decía antes, creciendo al 3,2, con una tasa de paro del 6,7 y todo esto teniendo en cuenta que los objetivos que había marcado la Fed era de llegar a una tasa de paro del 6,5 para reducir el tapering prácticamente por completo, ¿no? O sea, que cuando llegara a ese nivel, pues el tapering o el quantitative easing, por así decirlo, que son las compras de activos las que estaba hablando, de compra de bonos y compra de hipotecas o compra de títulos ligados a hipotecas, pues que se elimine cuando la tasa de paro llegue al 6,5. Por tanto, estando en el 6,7, pues la verdad es que ya quedaría poquito y de ahí que vayamos a este ritmo que, para mi modo de ver, es rápido y que quizá ello haya provocado estas correcciones que hemos visto en los mercados. Lógicamente, todo esto son retos para Yellen, que es normalizar, por así decirlo, la política monetaria, es decir, no tener compras ni estímulos por parte de la Fed. Sí que podemos hablar de que sigan con los tipos de interés bajos, pero que digamos que ya entramos en una fase más normal o en algo más normal de lo que ha sido la Reserva Federal a lo largo de sus 100 años de historia, pero no interveniendo de esa manera masiva en los mercados, ¿no? Yo creo que aquí hay un aspecto muy importante para Yellen. Por supuesto, antes de que se me olvide mencionarlo, va a ser muy importante cómo transmite el mensaje, su capacidad de transmitir el mensaje de la Reserva Federal. Bernanke tenía ganados a los mercados y los tenía ganados a todos los inversores. Y Yellen se encuentra en un momento probablemente todavía más propicio que Bernanke. Bernanke lo intentó por 2 veces, retirar tanto el quantitative easing 1 como el 2 y tuvo que volver con un tercero. Pero yo creo que en este momento hay una cosa, aparte de que la economía crece rápido, aparte de que la tasa de paro se ha reducido, pero hay un punto que no se suele mencionar, pero que para mi gusto es clave, y es el déficit público. El déficit público en este 2014 pues muy probablemente ya se acerque o incluso en algún momento pues pueda llegar a caer por debajo del 3% en Estados Unidos. Esto es tan importante como que en ocasiones anteriores, pues cuando estábamos con el QE1, con el QE2, o sea, con el quantitative easing, pues el déficit público de Estados Unidos estaba en el 10-11%. Claro, ahí lo que veíamos era una tensión en el mercado de bonos americano, pues tremendo. Pues igual que cuando aquí hemos estado sufriendo pues la famosa prima de riesgo, ¿no? Es decir, que nuestro bono, nuestros tipos de intereses, o sea, los tipos de interés de los bonos españoles subían muchísimo, mientras que los alemanes seguían quietos prácticamente pues, cerca del 1% incluso. Bueno, pues ahí lo que hablábamos era de que la prima de riesgo subía, ¿vale? Bueno, pues en Estados Unidos hubiera ocurrido lo mismo, midiéndola con respecto a Alemania, si no llegase por la intervención de la Reserva Federal. Entonces, porque el déficit, con un déficit del 10 u 11%, pues lógicamente hay riesgo de impago. Y de hecho, en el año 2011, Standard & Poor's advirtió de ello y rebajó la calificación de Estados Unidos de AAA a AA. Entonces, ese riesgo estaba ahí y ese riesgo se ha difuminado. Y estamos en un momento en el que, a pesar de que el tapering ha pasado hemos pasado de 85.000 millones de dólares de compras a 65.000, los tipos de interés en Estados Unidos no solo no han subido, sino que es que han seguido bajando.
Estamos ahora en el torno de 10 años al 2,60, 2,65, cuando lo hemos tenido en el 3% a finales de diciembre. O sea que no hay ese riesgo, cosa que sí que había en los anteriores fines de los quantitative easing. Así que me temo que es una corrección la que hemos sufrido, que ronda el 6% en Estados Unidos. Me temo que es una corrección, pues, en principio sana y por el momento no preocupante. Tenemos también otro aspecto fundamental que vigilar, como decíamos, Japón. Japón, ¿qué está pasando desde que llegó los famosos Abenomics en honor a su ministro de Finanzas, Abe? Ha subido un 80% el índice japonés, el TOPIX, ¿no? ¿Qué es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo? De una manera súper agresiva, incluso más agresiva que la propia Reserva Federal en cuanto a tamaño y volumen y relativo de compras de bonos en los mercados. Bueno, pues lo que han intentado es eso, comprar bonos, es decir, darle a la máquina, darle también al papel, igual que ha hecho la Reserva Federal. Lo que pasa que en este caso, pues yo creo que la situación es distinta a la de Estados Unidos. Llevaban muchos años de deflación en Japón, pues en torno a una década que en deflación, que con un poquito de inflación, deflación, con un poquito de inflación y así sucesivamente, y con unos tipos de interés pues por los suelos, por debajo del 1% el bono a 10 años, por ejemplo, japonés, ¿no? Entonces aquí tienen mucho menos margen y es cambiar los hábitos de los inversores y de los habitantes de Japón, ¿no? Acostumbrados aquí nosotros antiguamente estábamos acostumbrados a depósitos al 4%, allí en Japón algo que les rente al 0,50 o al 1% es una maravilla. Entonces ahora ha llegado el Banco de Japón, bueno, ahora no, o sea, me refiero a finales del 2012, fue cuando mediados más bien, cuando se iniciaron todas estas medidas de estímulo y lo que hacían era comprar bonos japoneses, precisamente el efecto que tenía también era reducir más los tipos de interés y encima con previsiones de inflación más alta, claro. Un inversor o un ahorrador que gana el 1% en un país donde no hay inflación, pues oye, no está mal. Después de todo, pues tus ahorros van a valer más que la subida generalizada de los precios. Pero ¿qué pasa cuando las previsiones son de que precisamente una de las razones para adoptar estas medidas es subir la inflación? Claro, oye, ya es distinto, ¿no? Oye, ya me muevo de la silla y digo, algo tengo que hacer con mis ahorros porque la inflación se va a ir al 2% que han puesto como objetivo, ya la tienen en el 1,3% en este último dato de diciembre de 2013. Entonces algo tienen que hacer, no me puedo conformar con que mis ahorros pues me renten al 0,50 o al 1%, o sea, tengo que buscar algo más. Entonces, ¿qué hicieron los inversores? Pues buscar bolsa, invertir en bolsa y un trasvase de flujos hacia sobre todo la bolsa japonesa, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos ido viviendo durante pues, este último año y medio aproximadamente. Se prevé que todavía continúe, porque de hecho pues es pronto, ¿no? Todavía no tiene una inflación lo suficientemente alta y estable. Ellos pues estiman el 2% como correcta. Y sí que se han visto datos macro pues mejorar, tanto desde el punto de vista industrial como de crecimiento económico, etcétera, etcétera. No necesitan tasa de paro porque la tienen en mínimos y ya nos gustaría algunos tenerlas en el 4%, en niveles del entorno del 4%, que es como la tienen en Japón, pero sí que tienen un dato muy preocupante y es la deuda pública. La deuda pública en Japón representa el 239% del PIB. No sé si habéis escuchado, en España pues empiezan a preocupar porque representan en torno al 100%. También es preocupante, pero si nosotros logramos reducir el déficit público por debajo del 3%, empezaremos a ver cómo esa deuda empieza a remitir, empieza a pesar menos que ese 100% del PIB. Lo mismo en Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos también representa cerca del 100% del PIB, y sin embargo, cuando el déficit público caiga por debajo del 3%, empezará a reducirse. Entonces, será un menor riesgo o desaparecerá ese riesgo soberano que hemos visto durante los últimos años. Pero en Japón está ahí y persiste, ¿no? Y si no consiguen reactivar la economía lo suficiente y de alguna manera pues toma un poco más de vigorosidad y de dinamismo su economía, pues podemos vernos en un problema. Yo creo que el detonante principal o el principal driver para que Japón siga haciéndolo bien es que en Estados Unidos el experimento que dura ya 5 años salga bien, ¿no? O sea, si la Fed consigue retirarse de una manera ordenada, sin afectar demasiado a los mercados y con una economía que marcha correctamente, pues muy probablemente veamos que en Japón pues esto funciona, por lo menos durante un tiempo razonable, pues podamos ver cómo en Japón pues siguen yendo las cosas bien. Aquí sí que os soy sincero, el consenso está bastante dividido, sobre todo a estos niveles, ¿no? Después, hombre, ya después de esta corrección probablemente habrá más inversores que, pues, que se decanten por volver a entrar, ¿no? al alza.
pero es verdad que en niveles de 16.000 como lo hemos tenido hace unas semanas, pues será un poco niveles un poquito exigentes, ¿no? Y sobre todo porque hay una volatilidad muy grande, porque en ese sentido el Banco de Japón lo está haciendo peor que la Reserva Federal, ¿no? Está llevando estos estímulos un poquito de una manera por lo menos suave y que la Reserva Federal. Pero bueno, en cualquier caso, Japón pues sigue estando ahí, sigue haciéndolo bien y previsiblemente el Banco de Japón y las medidas que están adoptando continúen haciendo bien para su economía durante los próximos meses. Repasando muy rápidamente los PMIs con un gráfico que suele enseñar JP Morgan también en sus ponencias, pues simplemente aquí para que os hagáis una idea, cuando está en rojo es que estamos en niveles muy por debajo de 50 y cuando está muy verde es que estamos en niveles muy por encima de 50. Lo que estamos viendo en los últimos meses es que sobre todo los mercados desarrollados cada vez están más en verde, cada vez tenemos PMIs más sólidos. Esto es lo que es un indicador adelantado tanto de empleo como de actividad industrial, en definitiva de PIB, ¿no? Nos están adelantando estos datos que los próximos trimestres van a ser positivos en cuanto a crecimiento económico se refiere. Entonces, tiene un impacto muy importante en los mercados. Aquí he añadido yo los más importantes en enero, que se publicaron hace un par de días. En China, 50,5. Está bien, porque está por encima de 50, pero aún así es un poco bajo, ¿no? Y de lo que se demanda más es un poquito, es algo más alto, porque si no los mercados se ponen nerviosos, sobre todo si cae por debajo de 50. En España, pues un dato muy bueno, un 52,2 hemos tenido en el último mes, mejor que el mes anterior. En la zona euro también un dato muy bueno, 54, mejor también que el dato anterior. Y en Estados Unidos ha sido digamos que la cruz, ¿no? Por así decirlo, que ha salido 51,3 y venía de niveles bastante más altos. Entonces, pues bueno, ahí un poco cautos y quizá esto también pues corrobore la idea en la que hay una mayor parte de analistas en la actualidad, que es que Estados Unidos está más caro que Europa, ¿no? Es verdad que las perspectivas son mejores allí y aquí, digamos que son más modestas, pero es verdad que también las perspectivas de mejora son más altas, ¿no? En Estados Unidos pues, se prevé una mejora, pero gradual, ya está muy descontada en el mercado y digamos que en el mercado europeo no se ha descontado tanta mejora, a pesar de que los crecimientos van a ser mucho más modestos que en Estados Unidos. De manera que esto, digamos, que también argumenta pues, una preferencia por mercados europeos, al menos en el corto plazo. Bueno, en el corto plazo pues, me refiero a próximos meses, pues, un par de trimestres podríamos decir, luego ya lo iremos viendo, pero en principio pues, sería favorable hacia Europa versus Estados Unidos. ¿Qué tenemos también a favor de los Estados Unidos y de los mercados en general? ¿Cuáles son las previsiones de empleo para este viernes? Bueno, las previsiones de empleo de las nóminas no agrícolas se prevé que crezcan en 181.000 frente a las 74.000 anteriores. Este es el correspondiente al mes de enero, ¿vale? 74.000 fueron en diciembre y la tasa de paro se prevé que permanezca igual, en el 6,7%. Este dato es súper importante, como os decía, para que Estados Unidos siga sostenido, que esas subidas en bolsa pues sigan siendo paulatinas, graduales y que sigamos viendo una tendencia alcista, básicamente porque cada vez hay más personas con trabajo, eso también ayudará a que los ingresos vayan aumentando, a que el consumo vaya aumentando y al final también que una parte de lo que ingresan los ciudadanos americanos vaya a parar a los mercados, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene trabajo, pues seguramente no ande arriesgando o invirtiendo en los mercados, sino que lo utilice para salir adelante en el día a día, mientras que cuando uno tiene trabajo, pues lógicamente pues puede permitirse el planificar su jubilación y el invertir de alguna manera en los mercados y capitalizar sus ahorros, ¿no? Entonces, cuanto a menos tasa de paro y cuanta más gente haya contratada, pues mucho mejor para la economía y para los mercados, ¿vale? Y estos son los datos que se esperan y fuente Econoday, que es muy buena, de hecho es la que sigue Bloomberg y Wall Street Journal, etcétera, etcétera, y es bastante fiable. Hablando otra vez del Wall Street Journal, que lo he mencionado en varias ocasiones, comento otra de las cosas, además de lo que estoy hablando de cómo sostienen los mercados, la economía norteamericana y esos datos mejores de PMI en Europa, también tenemos que los bancos centrales, que lo mencionaba en la primera diapositiva del todo, los bancos centrales están aplicando políticas expansivas. Es verdad que la FED, digamos que irá a menos, pero todavía hay muchos otros bancos centrales como el de Japón, Reino Unido, incluso el BCE, que se espera que pueda hacer más, ¿no? Para evitar entrar en deflación y para estimular un crecimiento paupérrimo en torno al 1% que se espera para este año,
pues lo que se descuenta o lo que esperan desde luego muchos de los inversores es que haya esfuerzos mayores por parte de los bancos centrales. Aquí de todas maneras os pongo un par de comentarios, sobre todo en la parte final, los dos últimos con respecto a Brasil y Turquía, para que veáis que no todos los bancos centrales están actuando en la misma dirección que los países desarrollados, sino que hay algunos, como por ejemplo Brasil y Turquía, que para evitar esa fuga de capitales que os comentaba también anteriormente y esa devaluación masiva de sus monedas, lo que hacen es subir los tipos de interés para atraer la atención de los inversores y que pues, les rente más su dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que están luchando por contener también la inflación, por evitar una fuga de capitales, por evitar una devaluación masiva de su moneda, por defenderla. Entonces, pues bueno, están en otra tesitura y yo creo que eso va a continuar durante algún tiempo, sobre todo hasta que veamos cómo el tapering pues va progresando, va teniendo su impacto, pero va pasando y nos vamos acostumbrando a ello y, por tanto, pues seguramente hablemos mejor de los mercados emergentes, como decía al principio, pues cuando hayamos ya visto una buena parte, yo supongo que más de la mitad del tapering, ¿no? Cuando en lugar de estar hablando de 85.000 como eran en diciembre, 65.000 a día de hoy, pues cuando estemos hablando en torno a 45, 35.000 millones de dólares, a partir de ahí, cuando las compras estén en esos niveles, por parte de la Fed, muy probablemente pues los mercados emergentes pues comiencen a resurgir. Esa es un poco mi opinión. Para aquellos que ven un mercado pues muy sobrecomprado, que quizás tengan miedo que esta corrección pues pueda ser más grave de lo que ha sido en torno a un 6%, que bueno, lógicamente es importante, pero ¿podemos irnos más allá o qué probabilidades hay? Aquí pongo un par de gráficas muy interesantes. La de arriba a la izquierda es hoy, el Standard & Poor's es la gráfica de la derecha, y a la izquierda, como veis, es la curva americana de tipos de interés, es decir, de los bonos, como veis, el primero a 3 meses, a 2 años, a 5 años, a 10 años, 20 años y 30 años. Y para que os hagáis una idea, esa curva es súper sana, o sea, está tan sana como que os voy a poner el ejemplo de cómo estaba con esa corrección de la que os hablaba del verano del 2011, cuando en agosto finaliza el Quantitative Easing 2 y también Standard & Poor's rebaja el rating de Estados Unidos de AAA a AA. ¿Qué ocurre ahí? La bolsa se desploma casi un 20%. Pero fijaos en qué poco tiempo tenéis el gráfico ahí delante, tenéis una línea roja que divide, es el momento de la corrección, o sea, justo después de la corrección, la remontada es espectacular, en muy poco tiempo se recupera lo perdido y a partir de ahí, pues ya lo sabéis todos, continúa subiendo el Standard & Poor's a marchas forzadas. Bueno, pues la curva de tipos de los bonos es prácticamente idéntica a la que tenemos hoy. Por tanto, estamos en un momento como si hubiera sucedido, por así decirlo, la corrección de agosto de 2011, pero sin que haya sido tan profunda. En lugar de casi un 20% que se cayó en agosto del 2011 en ese verano, pues estamos hablando de una corrección de un 6%. Quizás se puede corregir algo más, pero en principio, y basándonos en la curva de bonos, que al final es el mercado más grande del mundo y donde nos sirve como espejo, como referencia, qué es lo que está pasando, ¿cómo nos podríamos preocupar? Nos podríamos preocupar si esa curva, en lugar de ser ascendente, como la vemos ahí, está invertida o está plana. Esa curva tenderá, cuando la recuperación vaya cogiendo más brillo y empiecen a subirse los tipos de interés, la curva empezará a desequilibrarse. En lugar de ser ascendente, como veis, en todos los tramos, podrá ser que el tramo del 30 años sea descendente, mientras que los demás haya tramos, el 20 años pues sea ascendente, el 10 años descendente, y tengamos una curva plana, pero con picos. Bueno, pues ahí es cuando hay que preocuparse. Eso suelen ser signos de que pronto puede llegar una corrección. Pero hoy por hoy, desde luego, la curva es perfecta. O sea, una corrección profunda de que podamos tener un mercado, el fin de un mercado alcista en Estados Unidos, yo desde luego, basándome en esto, no lo veo. Aquí tenemos otro indicador que también nos muestra pues que hemos sufrido un cierto pánico. El Fear and Greed lo hace CNN Money y la verdad es que es un indicador que yo sigo bastante y que está muy bien, ¿no? Cuando está por debajo de 20, como es el caso, ayer estaba marcando 13, la verdad es que es un síntoma clarísimo de que puede haber una remontada en las bolsas. De la misma manera que cuando pues pasa a nivel de 80, pues es un signo de que puede haber una corrección en las bolsas. En lo que estamos viendo en los últimos años es que cada vez que cae a niveles pues tan bajos como los actuales,
el rebote pues se produce de manera inminente, súper rápido y sale rapidísimamente de la zona de pánico. Luego vamos a ver cuáles son los componentes de este indicador, pero por lo menos que entendéis la lectura. La lectura es que hay una sobreventa muy fuerte, a pesar de que solo se ha corregido un 6, que tampoco es tanto, me refiero al índice americano, y sin embargo, pues está dando señales de que efectivamente pues puede ser una muy buena oportunidad para el que se había quedado fuera para volver a entrar en lo que es la bolsa americana, lo que es la renta variable. ¿Vale? Así que vamos a entrar un poquito más en profundidad en cada uno de esos indicadores rápidamente. ¿Por qué están formados este indicador, el Fear and Greed? Por un lado, el Stock Price Strength. Este lo que representa es que hay un número de acciones que está haciendo máximos de sus últimas 52 sesiones frente a otro número de acciones que está haciendo mínimos de sus últimas 52 semanas, ¿vale? 52 sesiones había dicho, 52 semanas. En la actualidad sigue habiendo un mayor número de acciones que está haciendo esos máximos de sus últimas 52 semanas, pero se ha reducido el número. Esto lo que es un síntoma de debilidad. Tampoco, como veis ahí, es de miedo, no de miedo extremo como vamos a ver en el resto de indicadores que lo forman, pero sí que de cierto miedo, ¿no? Y de cierta preocupación. Meses o años anteriores hemos tenido niveles pues bastante por encima y bastante mejores, ¿no? O sea que de alguna manera es una señal un poco al menos de alarma, pero también puede ser una señal de que hay potencial de mejora, ¿no? De que vuelvan a subir, de que vuelva a subir la renta variable y volvamos a niveles de, en lugar de estar en el más 5, en la zona del más 5 que vemos ahí, pues que se vuelva a la zona del más 10, ¿no? Nos vamos al siguiente indicador, el Stock Price Breadth. Este está en miedo extremo y este lo que mide es el volumen que se negocia en las acciones que bajan o en las acciones que suben. ¿Y qué es lo que nos dice? Que en torno a un 15% más de negociación se ha producido en las acciones que bajan frente a las acciones que suben. Esto lo que hace es reducir o hacer que este indicador pues apunte a la baja como estáis viendo, ¿no? Y que se produzca un miedo extremo porque prácticamente no se ha encontrado en estos niveles desde hace pues bastante tiempo, por lo menos en el último año. Entonces es otro síntoma de alarma, pero también podría tener la lectura opuesta, que es que hay potencial de mejora, ¿no? De todas maneras, esto es para mí, hay algún indicador clave de los 7 que lo forman, y estos dos pues que he mencionado pues son un poco a modo informativo. Este me gusta muchísimo y yo creo que el Junk Bond Demand, que básicamente es una normalización lo que se ha producido. No era normal que hubiera una diferencia de apenas un 2% entre un bono investment grade, es decir, de alta calidad crediticia, frente a un high yield, que es de baja calidad crediticia, o como aquí vulgarmente se habla, bonos basura, ¿no? No es normal que hubiera una diferencia de un 2%, cuando hace años pues la teníamos pues, en torno al 3% o incluso más. Entonces lo que hemos visto es que hay una normalización, se va en torno al 2,35 como estáis viendo ahí, ¿no? Esto es síntoma de que hay un poquito más de aversión al riesgo y no es otra cosa que con la corrección pues hay más miedo y los inversores se van a buscar más refugio, investment grade, y se salen de los high yield o del mercado de bonos basura. Es normal, sobre todo si estamos entrando en esta fase de menos estímulos monetarios y de menos liquidez por parte de Estados Unidos fundamentalmente. Siguiente indicador, el Market Momentum. Este básicamente es un indicador técnico y es el Standard & Poor's ha permanecido por encima de su media móvil, por encima de su media móvil de 125 sesiones, ha permanecido en el último año largo. Y sin embargo ahora mismo se está apoyando sobre ella. La verdad que hoy, si confirmara y consolidara estas subidas que hemos visto, pues sería un buen síntoma y un síntoma de que la respeta. Y por tanto, pues una señal técnica de que puede haber rebote y continúen en las subidas y de que esto es una oportunidad. Aquí tenemos otro indicador fundamental. Este es de los que más me gusta de los 7, el Put and Call Option. Este básicamente lo que nos está diciendo es que el volumen de puts se está quedando por detrás del volumen de calls, que son compras, por así decirlo. No voy a entrar en detalle, pero las calls representan pues más a los compradores y las puts más a los vendedores. Bueno, pues ese porcentaje, esa diferencia de porcentaje está en un 37%. Lo que pasa es que habitualmente la diferencia entre compras de calls y de puts es todavía mayor. Entonces, en estos niveles lo que significa es que hay cierto miedo, ¿no? Y que hay inversores que están cubriéndose de alguna forma o apostando un poquito más a la baja. Eso, en comparación con lo que hemos vivido en el último año, últimos 2 años,
pues está un poco fuera de lo normal, de ahí que esté también este indicador en miedo extremo. Por otra parte, el market volatility o lo que es el VIX, que es muy famoso, se nos ha disparado de estar por debajo de 15, se nos ha ido por encima de 20. Es un indicador también muy volátil y es muy normal que se vaya de una zona, de un extremo a otro. Y aquí lo que estamos viendo es que hay un riesgo y hay un miedo en el mercado generalizado. Aún así, nada tiene que ver con lo que hemos podido ver años anteriores, sobre todo en el inicio de la crisis, ¿no? Ya por el 2008, cuando el VIX lo llevamos a ver en niveles de 80 y pico, 89 para ser exactos. ¿Vale? O sea, que estamos en niveles pues todavía muy tranquilos, aunque lo ideal es que estén por debajo de 20. ¿Vale? O sea, que si en los próximos días volviéramos a verlo por debajo de 20, sería un buen síntoma. Y otro de mis favoritos dentro de los 7 indicadores que forman el Fear and Greed es este, que es el Safe Haven Demand, que se ha ido a mínimos de los últimos 2 años. Y esto básicamente es que se ha ido mucho dinero a los bonos buscando refugio y ha salido de las bolsas. ¿Vale? Yo creo que efectivamente pues lo único que hace es traducir las correcciones que estamos viendo, pero desde luego que estos niveles son anormales y como son anormales, pues es muy probable que en las próximas semanas veamos cómo otra vez el dinero vuelve más hacia la bolsa y sale de los bonos. Entonces, otro síntoma más que podría argumentar que efectivamente estamos en una zona de extremo, una zona extrema y que por tanto pues es más previsible un rebote en lo que son las bolsas, ¿no? Ya iremos viendo si es más sólido, si es consistente y todo eso pues tiene que apoyarnos los fundamentales de los que hablábamos en las diapositivas anteriores. Y aquí tengo un modelo un tanto rudimentario creado por mí, básicamente es el PMI en el caso de España en comparación con el IBEX 35 y el ISM manufacturero en Estados Unidos en comparación con su rentabilidad mensual del Standard & Poor's, concretamente, el índice Standard & Poor's. Aquí básicamente a la conclusión a la que he llegado, a pesar de que esté hablando de que los PMIs es bueno que crezcan y que es bueno para la economía y adelanta pues buenos datos de PIB y por tanto también sirve como indicador adelantado para las bolsas que lo hagan bien. Sin embargo, la correlación de lo que son los PMIs o del ISM, que es lo mismo en Estados Unidos, frente a las bolsas, curiosamente es cero, como veis en las casillas amarillas. Al ser cero, ¿quiere decir que no me da ninguna información y que no me sirve para nada? No. Lo que quiere decir es que si en algún momento está muy, muy correlacionado, pues probablemente en el dato siguiente lo que veamos sea una descorrelación o una correlación inversa o una descorrelación. ¿Vale? Entonces, eso me puede ayudar a saber, en función de cómo lo hace el dato, de cómo sale el dato, cómo lo puede hacer la bolsa. Ahora mismo tenemos ya sobre nuestra mesa el último dato de PMI de enero en España, que ha salido 52,2, mejor que el dato anterior. Y tenemos que, en el caso anterior, teníamos 0,89 de correlación negativa, que es lo más normal que en la siguiente ocasión, es decir, en este mes de febrero, la bolsa pues tenga una correlación alta, positiva, con respecto al PMI. Como ha salido mejor, pues lo más normal es que la bolsa, el IBEX 35, suba. Me gustaría decir lo mismo en el caso de Estados Unidos, pero lamentablemente, porque eso argumentaría un poco más pues todo lo que estoy hablando de que es probable que podamos asistir a un rebote. Pero en Estados Unidos no me ocurre lo mismo. En Estados Unidos estamos viendo cómo el último dato de ISM ha salido mucho peor que el dato anterior, concretamente 51,3 frente a 57,3. Y teníamos un dato muy correlacionado negativamente en lo que es enero, en la bolsa, lo que ocurrió en la bolsa durante el mes de enero, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en el mes próximo? Lo más normal es que volviera la correlación positiva. Si vuelve la correlación positiva y hemos visto un ISM negativo, lo que significaría sería que la bolsa pudiera corregir en Estados Unidos. Esto simplemente es a modo de orientación y es un modelo que tengo que ir perfeccionando y que, de hecho, pues voy a tomar más datos. Aquí lo único que tomo son los últimos 3 meses para ver estas correlaciones de las que os hablo y probablemente pues haga otros experimentos pues tomando más meses y comparando otras cifras, pero por el momento tenemos esto. Esto lo que argumenta es lo que he venido diciendo pues prácticamente desde el principio del seminario, es que Europa está más barata que Estados Unidos. Al final, como preferencia, al menos en el corto plazo, próximos meses probablemente, es preferible estar más invertido en Europa, bolsa europea, que en americana. Y sobre todo, si ya nos ponemos a invertir en Europa, pues ya mejor hacerlo en periferia o incluso en nuestro país, que tiene más potencial de subida, ¿no?
Entrando ya en las carteras modelo, que voy a echar un vistazo pues muy rápido a cómo van. Aquí tenéis la cartera conservadora, algunos de sus, bueno, no algunos, todos los componentes que sirven como referencia a la hora de hacer las carteras de los clientes. Bueno, ahí tenéis el de la Viva a corto plazo, que lo está haciendo muy bien, sube un 2 y pico por ciento desde que lo añadí, pues hace ya pues prácticamente un año, porque este está desde el principio. El Carmignac Securité sube un 1,39, el Eurobond, el Espíritu Santo Eurobond está haciéndolo de maravilla, un 9,62% está subiendo y está marcando la diferencia y haciendo que esta cartera, siendo conservadora, pues lo esté haciendo bastante bien. El Ignis Absolute Return también es otro fondo pues alternativo como el Espíritu Santo y está subiendo un 1,05, lo que va a ser incorporado más tarde y por eso pues no tiene un rendimiento tan alto. El JP Morgan Income Opportunity es también de un perfil conservador, también lo incorporé hace unos pocos meses, está dando buenos resultados, muy estable. El MIG Optimal Income es de los más famosos y que probablemente muchos conozcáis. Quizás es un perfil más mixto defensivo, pero bueno, también para aportar un poquito más de rentabilidad a la cartera pues está muy bien, sube un 3,14 y está prácticamente desde el principio también. El Pinco Total Return es, digamos, la oveja negra, pierde casi un 2%, pero todo hay que decir que en esta fase correctiva que hemos vivido durante las últimas 2 semanas aproximadamente, el Pinco pues, ha recuperado más de medio punto porcentual. Por tanto, ha servido de amortiguador, ¿no? Dado que está muy expuesto a deuda americana, que es el activo refugio por excelencia. Por otra parte, el Renta 4 Pegasus, fondo español también muy bueno en renta fija, bastante flexible, se adapta muy bien a las circunstancias y la verdad que lo está haciendo muy bien. Y el Freenivia, el Credit Opportunities, que también estoy muy contento con él, la verdad es que es una cartera bastante robusta. Para perfeccionarla, pues tengo en mente otros o que se podrían incorporar o también como alternativa, que me gustan tanto como los que tengo en cartera, pues el Renta 4 Monetario, el DWS Invest Eurobond Short, el BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond a 2 euros, que también es maravilloso. Y pongo ahí como candidatos, ha salido a reducir su peso básicamente el Pinco, ¿no? Si prevemos, tal y como habla el mercado, que los tipos de interés del bono a 10 años americano pues pueda pasar del 2,5 al 3 o al 3,5 incluso, que estiman algunas entidades, pues estamos hablando de que el Pinco pues probablemente sufrirá y si tiene retornos positivos pues serán muy modestos. ¿Vale? De manera que, bueno, pues lo tengo ahí, que si no lo quito, pues a lo mejor al añadir otro fondo automáticamente reduzco su peso. Bueno, pues hay que tenerlo ahí porque de momento, como todavía estamos en esa fase correctiva y un poco de temor por los mercados, pues siempre viene bien tener un amortiguador. ¿Vale? Otra cartera que es la moderada o la mixta, por así decirlo. Aquí hay fondos tanto de retorno absoluto como también mixtos, es decir, que invierten pues, en torno a la mitad en renta variable y la otra mitad en renta fija, con flexibilidad. Hay veces que se cambian esos porcentajes, obviamente, en función del mercado. Tenemos el Alcoin Absolute Return, que estoy muy contento con él. El Bank of New York Mellon Global Real Return, no tanto, estoy un poco aburrido. Es un fondo que lleva pues, prácticamente desde el principio y tampoco ha dado tantos rendimientos. Carmignac Patrimoine, pues un poco la misma lectura que con el Bank of New York Mellon, teniendo en cuenta que el Carmignac Patrimoine pues, tiene bastante más histórico. Desde el año 89 sigue siendo la referencia para cualquier fondo mixto que quiera hacerlo bien, ¿no? Bueno, pues el objetivo de la mayoría de ellos, sobre todo cuando me reúno y voy a ponencias, a desayunos con las gestoras, el objetivo a batir es al Carmignac Patrimoine, es el buque insignia de la gestora Carmignac francesa y bueno, pues que durante un montonazo de años lo está haciendo bien y lleva 2 o 3 un poco de capa caída. El año pasado terminó bastante bien y este año pues había empezado bien y otra vez pues ha flojeado. Entonces, pues rendimientos también bastante modestos. Por no hablar ya del Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, que es mi oveja gigante negra, que es una parte que tuve de exposición a fondos, a mercados emergentes. También hay que agradecer que de alguna forma pues, está dividido entre renta variable y renta fija y eso amortiguó algunas de las caídas, a pesar de que las caídas son fuertes. Pero bueno, pues es un poco la apuesta a todo aquel que le gusta tener un poquito de exposición a emergentes, pues que es un fondo que a mí particularmente me gusta porque está bien distribuido, tanto en lo que es renta variable como renta fija. Tenemos aquí el TWS Concept de JE, Alpha Return. Este sube un 1,75, la verdad que también estoy bastante contento, tiene también bastante flexibilidad. El EGNA también estoy muy contento, un 2%. Digamos que es similar al MG Optimal Income, que lo tenemos más abajo, pero quizá un poquito más conservador. Gana menos, pero no por nada, sino porque lo incorporé más tarde.
Y el Invesco Balance Risk, que no termina de despegar, la verdad es que durante 4 años lo ha hecho maravillosamente bien, con rendimientos de en torno al 10%, y el año pasado estuvo un poco flojo, pero claro, es un fondo que invierte en materias primas, renta fija y renta variable, y el año pasado fue un año malo para la renta fija en general y malo para las materias primas. Por lo tanto, pues si de 3 activos en los que invierte 2 van mal, pues lo ha tenido complicado. Vamos a ver este año cómo capea, vamos a hacer una reactivación de las materias primas que podría ir de la mano de una reactivación y de una mejora de los emergentes, y si continúa haciéndolo bien la renta variable y la renta fija se estabiliza, pues puede ser un fondo muy interesante para tenerlo en cartera. Antes de pasar al siguiente, pongo que como candidato a entrar hay otro fondo similar al MG Optimal Income, que puede estar muy bien tenerlo en cuenta, el JP Morgan Global Income, y como candidatos a salir, pues el Banco New York Mellon, que por las razones que he expuesto, el Carmignac Portfolio Emerging Patrimony, aunque para salir o para reducir su peso cuando añada el JP Morgan Global Income, que probablemente pues pueda ser en las próximas semanas. Y en cuanto a la cartera un poco más agresiva, que son ya fondos más expuestos a renta variable, más bolsa, tenemos el Alken European Opportunities, que está yendo muy bien. Además, estoy muy contento porque este le incorporé hace poco tiempo, hace muy poquitos meses, y ya tiene una rentabilidad por encima de la del Banco New York Mellon Global Long Term, que vemos que gana un 4%, y sin embargo este lleva desde el principio, o el BlackRock, el BGF Global Allocation, que lleva un 8,25, que estoy bastante satisfecho. Este lleva desde el principio y por eso también gana tanto. El Carmignac Investment le incorporé hace poquito, pero ganancias bastante modestas, lo que pasa es que tiene una historia también desde el año 89 inmaculada. El Carmignac Portfolio Emerging Patrimony, que estoy en las mismas que en la cartera anterior, es arriesgado y es agresivo, pues bueno, por tener algo de exposición a los emergentes y entendiendo que en algún momento pues van a volver a despegar. El WS Top Dividend, que estoy menos contento con él, pero bueno, vamos a darle más oportunidad. Pueden ser fases en las que los fondos pues no terminan de cogerle la medida al mercado. El European High Yield, que lo está haciendo bastante bien, un 7%, y digamos que el mejor de todos es Fidelity Iberia, que además lo incorporé hace relativamente poco y está ganando un 12% y invierte fundamentalmente en mercado español y portugués. Y la verdad es que está yendo de maravilla y es probablemente de los mejores fondos que haya que invierten en España. Aquí tengo algunas propuestas también seguramente para incorporar, pues como Sellers Weather Emerging Market Debt, que de alguna manera para tener exposición a renta fija emergente y que es un fondo que lo está haciendo muy bien. El JP Morgan Europe Equity Plus, que es sobre todo para tener exposición a compañías europeas, y es un fondo que también lo está haciendo mejor que su categoría y mejor que su índice de referencia. Y el First Eagle Amundi International SICAV, que la verdad es que este fondo pues es un fondo de renta variable, pero que también se posiciona mucho en liquidez cuando ve atisbos de burbuja o de corrección. Y la verdad es que si volviéramos a subir de manera continuada durante un tiempo, pues sería un fondo muy interesante para incorporarlo, preveyendo en algún momento otra corrección para estar un poquito más protegidos. Ahora quizá no me interesa tanto porque probablemente pues asistamos a un nuevo ascenso, y por tanto lo que interesa es estar un poco más cargado de renta variable. Candidatos a salir o a reducir su peso, pues nuevamente el Carmignac Portfolio Emerging Patrimony. Por último, unas breves menciones a la página web. Simplemente voy a destacar un par de secciones que yo creo que son interesantes tanto para seguir la economía como los mercados. Por un lado, veis aquí a la derecha en la nube de arriba que pone índices en tiempo real, donde podéis seguir pues, tanto el IBEX 35 como el Standard & Poor's, el DAX, todos los índices en tiempo real. Y debajo, un Twitter que es de analistas influyentes. Aquí tenéis informes y artículos de JP Morgan, de Reuters, de Deutsche Bank, de Goldman Sachs, Carmignac, Fidelity, BlackRock, etcétera, de Wall Street Journal, de Economist. En definitiva, pues más de 30 fuentes de primer nivel, y que digamos que son artículos para leer detenidamente y para reflexionar. Yo creo que son muy interesantes y de aquí sacamos un montón de gráficas y que realmente es de analistas y de entidades que mueven los mercados. Y por otro lado tenemos otro bloque, el bloque de noticias, que veis a la izquierda, y esa línea pues se dirige al menú de arriba donde pone noticias, y es para estar un poquito más al día y ver cómo va la sesión. Realmente ahí utilizo unas 14 fuentes, pues como Expansión Bolsa, Bolsa Manía, Invertia, Inversis, entidad de la cual nosotros somos agentes financieros, y otra serie de medios que la verdad es que son los más activos, las fuentes más precisas y que siempre pues ayudan a estar al día en cuanto a datos macro, publicación de datos macro, resultados de compañías y tendencias de los mercados, y la verdad es que
pues viene muy bien seguirlo, ¿no? Y bueno, si te pones así la página, en lugar de tener 50 páginas abiertas, con tener una, pues haces el seguimiento de los mercados perfectamente. Y nada, con esto ya habríamos terminado. Os invito, obviamente, a contactarme a pablodelbarrio@grupobisanco.com, como veis en la diapositiva, a visitar el blog www.flashdebolsa.com o a llamarnos por teléfono a la oficina, encantados de poder atenderos y de daros servicio a todos aquellos que queráis. Muchos ya veo que estáis ahí conectados, que sois clientes, y otros pues que de momento pues sois usuarios, estáis probando, y bueno, pues que os animo a que hagáis las primeras inversiones, las primeras pruebas, y que yo estoy ahí para ayudaros y de punto de conexión, por así decirlo, entre Inversis Banco, que es la entidad que nosotros utilizamos como soporte, y vosotros, ¿vale? Así que ahí estamos nosotros para ayudaros. Pues nada, muchísimas gracias por haber atendido al curso, a esta conferencia, y os espero en las próximas. Os mando un cordial saludo y hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.